Congresista Torres. Sí, Presidenta. Reiterando que para mí es un error terrible que estemos volviendo al tema de la bicameralidad, ya sería un tremendo error, un mayor error aún, que simplemente cerremos los ojos y digamos, oye, como es necesario sacar la bicameralidad ahorita, olvidémonos que acá hay un tema terrible que nos ha generado un conflicto impresionante y que incluso nos ha llevado ante el Tribunal Constitucional. Y a eso sería recontra irresponsable. O sea, si ya estamos yendo en este camino, lo mínimo que podríamos hacer es esclarecer esta situación, porque lo que ha utilizado el gobierno, y disculpen la palabra, va a sonar mal, pero creo que representa una leguleada, ¿no? Oye, hay un vacío legislativo, entonces vamos a tratar de forzar, de jalar, y entonces así vamos a decir que ya va una cuestión de confianza. Yo coincido, la Constitución del 93 no debe tener uno, sino que debe tener varios errores, y es evidente, y este de acá es uno de los errores, y no hay que temer en decirlo, pero tenemos que arreglarlo, tenemos que solucionarlo. Una precisión, yo lo escuché al congresista Violeta decir, cuidado porque hay dos consecuencias distintas, ¿no? Una cosa es cuando se presenta el gabinete para pedir la confianza y otra cosa es cuando se presenta una cuestión de confianza en un tema de política. En el segundo caso es cuando tiene la posibilidad el presidente de la República de disolver. No, es en ambos casos. El 133 y el 134, uno dice puede y en el otro dice está facultado. Y facultado es facultado igual puede o no puede. Coincido plenamente con la congresista Donaire, de hecho esa iba a ser mi pregunta hacia ustedes, disculpe, a través de la presidencia. Esta era mi pregunta hacia el oficialismo. ¿Y por qué los senadores se quedan y los diputados son los únicos que se van? Me dicen, no, lo que pasa es que hay que darle estabilidad, pero está en la comisión permanente también. O sea, vamos a mantener la comisión permanente y además vamos a mantener al Senado. ¿Y el turno de las dos cámaras que se turnan un año cada año? Cada uno. Ya no entiendo muy bien, entonces o uno u otro, ¿no? Además que entiendo que la comisión permanente está conformada por parte de senadores y parte de diputados. Entonces necesitamos saber qué es lo que ha pensado el Ejecutivo en esta propuesta cuando dice se quedan los senadores y también la comisión permanente. Yo creo, Presidenta, que definitivamente la cuestión de confianza que habilita a la disolución de un Congreso debe estar inclinado al tema de la presentación, como lo decía el congresista Víctor Andrés García Belaúnde, no en otro supuesto. Aceptar lo contrario sería evidentemente poner en fragilidad al Congreso. Y eso yo creo que no va a ser bueno, claro, lo estamos midiendo ahorita, en este momento, ¿no? Con unas encuestas en las cuales evidentemente no existe mucho respaldo al Parlamento. Pero no olvidemos que no estamos legislando solamente para este momento, sino en general. Me pide una interrupción la congresista Glave. Congresista Glave. Gracias. Presidenta, bajo ese razonamiento del congresista Torres, explíqueme para qué se le ocurrió al legislador poner el 133. Si no hay ninguna consecuencia posterior de la cuestión de confianza, ¿para qué rayos vendría el presidente del Consejo de Ministros a hacer cuestión de confianza al Parlamento? ¿Está bien que nosotros podamos discutir qué entendemos por crisis total del gabinete? Sí podríamos entrar en esa discusión. De hecho, varios de los colegas han planteado cómo discutimos que no pueda ser sobre cualquier sentido de cosa para tener una especie de pistola sobre el Parlamento, Pero si no hay ninguna consecuencia frente a que el Parlamento le niegue la confianza al presidente del Consejo de Ministros y que con eso se genere una crisis total del gabinete, ¿para qué existe la figura? Evidentemente la figura es porque es un ejercicio de poder y entonces estamos planteando en que sean contrapesos, pesos y contrapesos. Entonces la pregunta es básicamente eliminar el 133, supongo. O sea, ya ¿para qué va a venir el presidente del Consejo de Ministros a presentar confianza al Parlamento? ¿Me pedí una segunda interrupción con esta Violeta? Congresista Violeta. Sí, Presidenta, creo que tenemos probablemente percepciones distintas de lo que debe ser el equilibrio de poderes.
porque el otro escenario es un escenario en el que se hacen cuestiones de confianza, por ejemplo, de políticas públicas sectoriales, ¿no? En la que el ministro se juega la cabeza, porque un ministro que viene al Parlamento a pedir una cuestión de confianza y el Parlamento no se la da, ese ministro se va a su casa. O sea, no es que el ministro viene, plantea cuestiones de confianza y la plantea todos los días, porque el Parlamento valorará que si es una cuestión de confianza que no hace sentido, no se la da, y respecto de ese ministro pueden haber 50 cuestiones de confianza y 50 ministros que se van. Pero cuando se trata de una cuestión de confianza planteada por el primer ministro que compromete al gabinete, que como ha dicho el congresista Javier Velázquez Quesquén, que ya será un tema de procedimiento, acreditada que la cuestión de confianza ha sido aprobada en el Consejo de Ministros, ¿no es cierto?, que conforme al artículo 118 de la Constitución, la política del Estado la dirige el presidente de la República, y por lo tanto el primer ministro viene trayendo la voz del presidente de la República para plantear una cuestión de confianza sobre todo su gabinete, y se la niegan 2 veces, eso tiene que tener consecuencias. No puede ser que se plantee cuestiones de confianzas en las que se van los ministros o se van los gabinetes y eso no tiene un correlato en la relación del legislativo con el Parlamento. Y yo no quise oportunamente responder al congresista Torres sobre el tema de la leguleyada, pero desde mi perspectiva, y digo en términos estrictamente jurídicos, yo creo que la leguleyada fue más bien en relación al caso que aludía, hacer una interpretación que es lejana a la Constitución. Así es que ahí tenemos en todo caso percepciones distintas de lo que corresponde en términos de análisis constitucional. Gracias, presidente. Congresista Torres, una excepción. Gracias, congresista Torres. Gracias, presidente. Sí, efectivamente, presidente. Lo que tenemos que tener claro, yo entiendo a los colegas oficialistas que la posición de defender la propuesta tal conforme viene, no podemos modificar ninguna palabra, ninguna coma, no podemos agregar absolutamente nada. Sin embargo, debo dejar claro, no sé si el congresista Violeta vaya a estar cuando esta norma entre en vigencia. Lo que tengo clarísimo es que ya usted, este periodo termina de ser oficialista y en el siguiente gobierno vendrá otro partido, ¿no? Y entonces las reformas que se tienen que hacer es en función, en defensa de las instituciones y en este caso en defensa de la institucionalidad del Parlamento. Vuelvo a señalar, no podemos permitir tener un Parlamento arrinconado, un Parlamento que esté arrodillado, mediatizado, que simplemente le tengan que decir qué cosas tienen que hacer y qué cosas no pueden hacer. La principal función del parlamentario es cumplir su rol fiscalizador y control político, pero si eso te va a impedir a través de amenazas constantes, entonces ¿qué sentido tiene que funcione este Congreso? Mejor que se cierre. Si van a tener a un Congreso maniatado, es mejor que no exista. Por eso, señora presidenta, yo considero que es válido, es necesario y es la oportunidad, porque no todos los días se debate una reforma constitucional, y si se tiene que hacer las correcciones y las interpretaciones, que seguramente habrán habido un vacío en ese momento, es oportuno ahora corregirlas. Gracias, presidenta. Gracias, congresista. Congresista Torres, para que termine. Gracias, presidenta. Preguntaban, ¿por qué una cuestión de... Entonces, ¿para qué una cuestión de confianza? Bueno, depende del ente con el que lo veas, ¿no? Lo primero que yo dije es, sí, este es un error de la Constitución del 93, como deben haber muchos. No hay obra perfecta, ¿no? Pero, claro, yo voy más por la línea del congresista García Belaunde, ¿no? En el sentido de, claro, la cuestión de confianza respecto a una política de Estado es un mecanismo para poder involucrar en la responsabilidad de determinados actos que vaya a realizar el Ejecutivo. O sea, en estricto, el Ejecutivo no necesita una cuestión de confianza para ejecutar. De hecho, es su función. Pero la lógica, entiendo, es que, ¿sabes qué? Este es un tema tan delicado que necesito cerrar un frente común con el Parlamento. Entonces me presento y digo, señores, yo necesito hacer una cuestión de confianza en este tema. Y si no, me voy. Es así de grave y de preciso. Entonces, no es que, entonces con esto se acabó, entonces mejor borramos la cuestión de confianza. No creo que sea así. Lo que creo es que debe tener consecuencias evidentemente distintas. Lo peor que podríamos hacer, y creo que eso ya estamos entendiendo todos acá, es seguir dejando el tema de manera tan imprecisa, porque eso lo que ha generado es una inestabilidad impresionante, y que eso no podemos permitirlo. No por este Congreso, sino por cualquier
Congreso, el que vaya a venir. Y no es cuestión de eliminar el 133, no. Es cuestión de verificar si es que ponemos algún tipo de precisión, de límite, de característica, o definir cuál es la consecuencia específica de ella. Solamente reiterar el tema de esto de que no entiendo por qué el tema de los senadores y congresista Violeta, la interpretación que hace el Congreso de la República no puede ser considerado una legalidad. Gracias. Gracias, congresista Torres. Ha sido un debate amplio y nosotros estamos recogiendo todo lo que se ha dicho acá. Y a fin de poder realizar las precisiones tan necesarias expuestas producto del debate, nosotros tendríamos no que poner en votación el artículo 134 como está en debate, sino regresar al artículo 130, de tal manera que revisando de manera sistemática el 130, el 131, el 132, el 133, podamos aclarar los conceptos sobre la cuestión de confianza que permitan que el espíritu de la Constitución que estamos redactando ahora pueda evitar los problemas tan graves que hemos vivido en esta crisis política. Señores congresistas, debemos continuar entonces. Pongo a consideración suya el artículo 130. 130. Artículo 130. Dentro de los 30 días de haber asumido sus funciones, el presidente del Consejo... Vamos a regresar para poder interpretar sistemáticamente todos los artículos que involucran los conceptos de las instituciones que estamos teniendo en debate en este momento. Artículo 130, repito, dentro de los 30 días de haber asumido sus funciones, el presidente del Consejo concurre a la Cámara de Diputados en compañía de los demás ministros para exponer y debatir la política general del gobierno y las principales medidas que requiere su gestión. Plantea al efecto cuestión de confianza. Si la Cámara de Diputados no está reunida, el presidente de la República convoca a legislatura extraordinaria. Al cual ahí se entiende que la cuestión de confianza es la que se pide por toda la política general del gobierno y se define ahí qué cosa es la cuestión de confianza. Señores congresistas, sí, que es, ¿pongo en debate o lo ponemos al voto? Al voto, correcto. Solamente que ahí habría que... Correcto. Recogiendo producto del debate, nosotros tenemos una propuesta para evitar problemas posteriores. Treinta. 130. Dentro de los 30 días, por favor me escuchan porque esto no está impreso y tampoco lo tienen ustedes en la pantalla. Dentro de los 30 días de haber asumido sus funciones, el presidente del Consejo de Ministros concurre a la Cámara de Diputados en compañía de los demás ministros para plantear cuestión de confianza. ¿Sí? Repito ahí, para plantear cuestión de confianza a través de la exposición y debate de la política general del gobierno, así como las principales medidas que requiere su gestión. Si la confianza es rechazada, ninguno de los miembros del gabinete puede ser nombrado nuevamente para algún ministerio durante el resto del periodo presidencial. Si la Cámara de Diputados no está reunida, el presidente de la República convoca a legislatura extraordinaria. Es la definición que no se tiene en este momento con respecto a qué ocurre con la cuestión de confianza en caso de que sea negada. Esa es la precisión alrededor de la cual ha discurrido el debate en las últimas intervenciones. Así es. Lo ha planteado el congresista Velázquez y quién habla. Pero el 130 define ya qué es lo que significa crisis total del gabinete. Presidenta, es una imprecisión que
Yo creo que la observación, de verdad que he tratado de revalorar la propuesta de Víctor Andrés García Belaúnde, que era pertinente, porque no hay que confundir la confianza obligatoria del 130, que creo que ese artículo debe mantenerse invariable, solamente remitirlo a que los diputados sean, y darle contenido al 133, en la lógica de lo que ha dicho también Miguel Torres, en el sentido, falta precisar ahí, porque ahí dice, el presidente del Consejo de Ministros puede en cualquier momento plantear una cuestión de confianza, y no dice el motivo, y se habla de crisis total, si de crisis total del gabinete, y ellos lo interpretan que crisis total es cambiar un ministro. Cuando el congresista Gilbert Violeta en su intervención él ha dicho, creo que es el sustento que ha dado en Arequipa, es que crisis total supone que el gobierno en su conjunto hace en cuestión de Estado sobre una política sectorial, la bola en política de Estado. Entonces, crisis total supone hacer ahí precisiones, porque tampoco podemos dejar en libertad de que se plantee cuestión de confianza sin ningún motivo, ¿no? O de relevancia, ¿no? Esa era la preocupación. Correcto, entonces el 130 se vota como está y hacemos la precisión más adelante. Correcto, entonces el texto queda como está. Dentro de los 30 días de haber asumido sus funciones, el presidente del Consejo de Ministros, por favor, aumentar de ministros, concurre a la Cámara de Diputados en compañía de los demás ministros para exponer y debatir la política general del gobierno y las principales medidas que requiere su gestión. Plantea al efecto cuestión de confianza. Si la Cámara de Diputados no está reunida, el presidente de la República convoca a legislatura extraordinaria. Correcto. Señor secretario técnico. Correcto. Señores congresistas, Arana Segarra. Abstención. Arana Segarra, abstención. Takayama Jiménez. Takayama Jiménez, sí. Alcorta-Suero. Alcorta-Suero, sí. Becerril Rodríguez. Patricia planteó. Castro Grandes. Cuadros Candia. Galarreta Velarde. Torres Morales. Torres Morales, sí. Villavicencio Cárdenas. Villavicencio Cárdenas, sí. Donaire Pasquel. Donaire Pasquel, sí. Cheput Mur. Acuña Núñez. Velázquez Quesquén. Velázquez Quesquén, sí. Quintanilla Chacón. Quintanilla Chacón, sí. Glave Remí. Sí. Glave Remí, sí. Lescano Ancieta. Costa Santolaya. Sí. Costa Santolaya, sí. Beteta Rubín. Beteta Rubín, sí. Figueroa Minaya. Figueroa Minaya, sí. Melgarejo Paucar. Trujillo Segarra. Trujillo Segarra, sí. Violeta López. Violeta López, sí. Espinosa Cruz. García Belaúnde. García Belaúnde, sí. El artículo 130 ha sido aprobado con 14 votos a favor, 0 en contra y 1 abstención. Artículo 131. Es obligatoria la concurrencia del Consejo de Ministros o de cualquiera de los ministros cuando la Cámara de Diputados los llama para interpelarlos. La interpelación se formula por escrito. Debe ser presentada por no menos del 15% del número legal de diputados. Para su admisión se requiere el voto del tercio del número de representantes hábiles. La votación se efectúa indefectiblemente en la siguiente sesión. La Cámara de Diputados señala día y hora para que los ministros contesten a la interpelación. Esta no puede realizarse ni votarse antes del tercer día de su admisión ni después del 10º. De acuerdo. Contesten la interpelación. Así como está el texto, así como está, te había dicho En la última párrafo, la Cámara de Diputados señala día y hora para que los ministros contesten la interpelación. Contesten la interpelación. Sí, ok. No, ala. Ok. Artículo 131 en debate.
Colegas, el 131 y el 132 deberían analizarse en conjunto porque tienen que ver con dos instituciones que deben quedar claras en esta Constitución: el voto de censura o la cuestión de confianza. Y deben definirse con claridad. Que podemos entrar a votación del 131, leer el 132 antes de votar ambos. Voy a pedirles que por favor me permitan leer el 132 antes de votar el 131. Artículo 132. La Cámara de Diputados hace efectiva la responsabilidad política del Consejo de Ministros o de los ministros por separado, mediante el voto de censura o el rechazo de la cuestión de confianza. Esta última solo se plantea por iniciativa ministerial. Toda moción de censura contra el Consejo de Ministros o contra cualquiera de los ministros debe ser presentada por no menos del 25% del número legal de diputados. Se debate y vota entre el cuarto y el 10º día natural después de su presentación. Su aprobación requiere del voto de más de la mitad del número legal de diputados. El Consejo de Ministros o el ministro censurado debe renunciar. El presidente de la República acepta la dimisión dentro de las 72 horas siguientes. La desaprobación de una iniciativa ministerial no obliga al ministro a dimitir, salvo que haya hecho cuestión de confianza de la aprobación. No tiene ninguna que ver, Así es. Correcto, al voto entonces el 131. Señores congresistas, Arana Segarra. Abstención. Arana Segarra, abstención. Takayama Jiménez sí. Alcorta Suero sí. Becerril Rodríguez, Castro Grandes, Cuadros Candia, Galarreta Velarde, Mantilla Medina, Torres Morales sí. Villavicencio Cárdenas sí. Beteta Rubín sí. Figueroa Minaya sí. Melgarejo Paucar, Trujillo Segarra sí. Donaire Pasquel sí. Cheput Mur, Acuña Núñez, Velázquez Quesquén sí. Quintanilla Chacón sí. Glave Remí sí. Lescano Ancieta, Costa Santolaya sí. Violeta López sí. Espinosa Cruz, García Belaunde sí. El artículo 131 ha sido aprobado por 14 votos a favor, 0 en contra y 1 abstención. Artículo 132. La Cámara de Diputados hace efectiva la responsabilidad política del Consejo de Ministros o de los ministros por separado, mediante el voto de censura. Repito, mediante el voto de censura o el rechazo de la cuestión de confianza. Esta última solo se plantea por iniciativa ministerial. Toda moción de censura contra el Consejo de Ministros o contra cualquiera de los ministros debe ser presentada por no menos del 25% del número legal de diputados. Se debate y vota entre el cuarto y el 10º día natural después de su presentación. Su aprobación requiere del voto de más de la mitad del número legal de diputados. El Consejo de Ministros o el ministro censurado debe renunciar. El presidente de la República acepta la dimisión dentro de las 72 horas siguientes. La desaprobación de una iniciativa ministerial no obliga al ministro a dimitir, salvo que haya hecho cuestión de confianza de la aprobación. En debate. Congresista Aguilar. Presidenta, mire, precisamente aquí está la figura.
que aclara la situación. El Congreso puede censurar a los ministros y los ministros pueden plantear confianza. Y por eso, luego cuando vamos al 133, el efecto es cuando censuramos a todo el gabinete o cuando se pide cuestión de confianza por todo el gabinete. Ese es el punto, Presidenta. Está clarísimo. Entonces, aquí, evidentemente, lo que ha hecho el legislador es equiparar la censura y la confianza. Y por eso es que se está planteando así. La censura la plantea el Parlamento, la confianza la plantean los ministros. Eso es lo que está, entiendo aquí, fraseado en el artículo 132, Presidenta. Congresista Violeta. Presidente, este artículo 132 recoge en sustancia lo que establece el 132 de la Constitución actual. Y yo insisto, aquí no estamos, en esto no nos estamos inventando nada. O sea, en esto es básicamente la misma figura, solo que se precisa que esta figura opera en relación a la Cámara de Diputados, de tal suerte que quede claramente diferenciada respecto de la competencia de senadores. No hay en esto nada que se esté escondiendo ni nada que se esté trayendo como nuevo. Solamente una cuestión para precisar. La censura nace del Parlamento, mientras que la cuestión de confianza nace a raíz del pedido del Ejecutivo, pero tienen los mismos efectos. O sea, y en esto, insisto, no hay nada nuevo, yo creo que podemos pasar perfectamente al voto. Puedes trabajar hasta las 12. A ver, lo que pasa es que nosotros hemos hecho este retorno a los artículos precedentes al 134 para poder aclarar instituciones que del discurso de todos ustedes no estaban claras, pero si ahora ya están claras, nosotros dejamos esto para la ampliación del debate en el Pleno, porque no estamos nosotros recogiendo ya lo que el congresista García Belaúnde había planteado. Sin embargo, yo... Era planteada en el 100. Al voto. En el 133 y en el 100. Señores congresistas, Arana Segarra. No es 133. Arana Segarra. 132. Abstención, presidente. Arana Segarra, abstención. Takayama Jiménez sí. Alcorta Suero sí. Becerril Rodríguez, Castro Grandes, Cuadros Candia, Galarreta Velarde, Mantilla Medina, Torres Morales, abstención. Villavicencio Cárdenas sí. Donaire Pasquel sí. Cheputmur, Acuña Núñez, No. Velázquez Quesquén sí. Yo sí, Quintanilla sí o no. Chacón sí. Glave Remí sí. Lescano Ancieta, Costa Santolaya sí. Beteta Rubín sí. Figueroa Minaya sí. Trujillo Segarra, abstención. Violeta López sí. Espinosa Cruz, García Belaúnde sí. ...12 votos a favor, 0 en contra, 3 abstenciones, aprobado el artículo 132.